Bueno, y entre otras noticias, mi querido... Muy bien. Entre otras noticias, todo el Perú ha quedado asombrado con el regreso de Gareca a puertas de las eliminatorias, pero esta vez no es para guiar la blanquirroja, sino para unirse a otro gran equipo que es el Scotiabank. Tú también haz como Gareca y empieza a ahorrar en un banco que te ofrece seguridad, solidez y confianza en serio. Bueno, muy bien. Y gracias a Scotiabank por acompañarnos todas las noches. Vamos a seguir entrevistando al abogado defensor de Alejandro Toledo, el hombre que gobernó nuestro país, el hombre que saltó de Cabana a Palacio de Gobierno, pero que luego vio comprometida su situación judicial cuando Barata contó que había pedido una coima. Y eso sí le quiero preguntar. Alejandro Toledo es consciente, doctor Su, que la declaración de Barata lo ha complicado tanto que, por ejemplo, la Fiscalía cree que el caso es tan sólido que sí o sí Alejandro Toledo va a estar largo tiempo en prisión. De hecho, ya lo está, pero los fiscales, el equipo de la Bellato lo va diciendo por calles y plazas. O sea, Toledo se queda en la cárcel. Sí, esa es la teoría fiscal. Con eso inician esta investigación. Barata declara en noviembre del año 2016, se acoge a colaboración. Y todos recordamos esa frase, me pidieron 35, pero pagamos 20 porque no cumplieron todo lo que prometieron. Y esos 20 millones coincidían con los 20 millones que Odebrecht reconoce ante Estados Unidos en el acuerdo de culpabilidad que firman el 21 de diciembre del año 2016. Se hace público el acuerdo de culpabilidad donde ellos dicen, en el Perú hemos pagado a un alto funcionario 20 millones de dólares por la concesión de una carretera. Y ese alto funcionario era Toledo y la carretera era la Interoceánica. La Interoceánica, ¿no? Entonces coincidían las cifras. Y cuando se acoge a colaboración eficaz Joseph Mayman, el 6 de febrero del año 2017, dice, sí, a mí Toledo me dijo que reciba los 20 millones. Entonces todos decían, el caso está cerrado. Pero le mintieron a todos, porque finalmente lo que le pagó Barata a Mayman no fueron 20 millones, sino 32 millones de dólares. ¿Y cuándo cambia la versión? ¿Cuándo cambian los números? Cuando Suiza envía la información de la empresa Confiado y entrega un contrato donde pactaban 34.300.000 dólares por la concesión de la Interoceánica Sur, tramo 2 y 3, y la Interoceánica Norte. Pero y Barata dice en una de sus declaraciones, doctor Su, que incluso Toledo le pedía que le completara la coima. Eso en testimonio del propio Mayman. No, Barata sostiene... Perdón, en el testimonio de Barata. Barata sostiene eso el año 2019 en Curitiba. Es entrevistado nuevamente en abril y él sostiene esa versión, ¿no? Que Toledo le cobraba, pero esa fue la noticia. Cuando una noticia que salía de su palabra, de él, su testimonio, sin ninguna prueba. Y lo que ocultó esa noticia fue que ellos le habían engañado al Perú, a Estados Unidos, diciendo que eran 20 millones cuando habían pagado 32 millones, que no era poca cosa. Esa noticia se ocultó. El registro de que Barata le dio 32 millones a Mayman existe. Existe. Ok, pero ¿por qué le iba a dar 32 millones a Mayman? Mayman no era el presidente, Mayman no estaba haciendo la Interoceánica. La primera declaración de Barata es justamente que le da a un gran funcionario por una carretera. ¿Qué cuernos pintaba el señor Mayman en toda esta historia? Lo que era evidente es que él era el brazo derecho, el recolector, ¿no es cierto? Claro, esa es la versión... hipótesis de la Fiscalía. Esa es la versión de Barata. Sí. Barata dice que a él le piden 35 millones para Toledo. Correcto. Y le piden 2 empleados de Mayman. Luego él dice que le paga a Mayman los 32 millones de dólares porque sus trabajadores de Mayman venían y le exigían los pagos. Y él dice que le pagó. ¿No? Y está probado que le pagó porque la ruta del dinero ya está en el Perú. Sí. O sea, se sabe cómo llegó el dinero y a dónde fue el dinero. Bueno, al pago de la Casa de Casuarinas, de unas oficinas, de las hipotecas, ¿no es cierto? Se pagaron. Estamos hablando de 34 millones de dólares que llegan a las cuentas de Joseph Mayman y que se distribuyen de diferentes maneras, pero aparte de los 5.300.000 que envían a Perú para la compra de 2 inmuebles y el pago de 2 hipotecas, no llegó más dinero al Perú. Todo el dinero se quedó con Mayman y 6.600.000 dólares que fueron incautados por Costa Rica y finalmente se quedaron ellos con el dinero porque ni los fiscales ni los procuradores pidieron a tiempo que ese dinero venga al Perú. ¿Usted me está diciendo que toda la plata de la coima interoceánica se la quedó Mayman y no nada le cayó a Toledo? Toda, incluso Costa Rica se quedó con 6.600.000 dólares. Bueno, 5 millones vinieron acá para las casas de Toledo.
No, De repente él luego le iba a cobrar a Maiman. Las casas... Pero el punto es que se murió. Las casas de Maiman. No, las casas de Toledo. No, las hipotecas de Toledo. Sí. Sí, el presidente... La casa de Casorinas, la oficina para Toledo. No, la oficina no era para Toledo. ¿De quién era? Pero eso es el caso de Ecoteva. En el caso de Ecoteva van a tener que probar que las propiedades eran para Toledo, pero existen contradocumentos que demuestran que la señora Eva Fernbom era una testaferro de José Maiman. Los contradocumentos están. Eso se va a ver en el juicio del caso de Ecoteva. Un caso también que ya está en etapa de juzgamiento, ha empezado recién. Entonces, Pero son dos casos que se cruzan al final, ¿no, doctor? Se cruzan porque Porque es la plata. Correcto. De la coima la que ingresa a través de Ecoteva. Así es. La teoría fiscal es que el delito fuente es el lavado de activos producto de los acuerdos colusorios, ¿no es cierto? Y la Fiscalía lo que sostiene en el caso Odebrecht, que es el juicio que está actualmente el presidente Toledo enfrentando, es que Toledo se puso de acuerdo, recibió el dinero y entonces dice, ha cometido lavado de activos y pide 20 años de prisión, ¿no? Eso es lo que están pidiendo para el presidente Toledo. Pero no van a poder probarle porque el dinero no llegó a sus bolsillos. El dinero llegó a las cuentas de Maiman y se fueron a Israel. Bueno, de repente estaba durmiendo pues con su testaferro. La plata, usó a Maiman de testaferro, no por gusto. Cuando iba a comprar las casas, el que dio la plata fue Maiman. A ver, el dinero que se lleva Maiman traslada $6 millones en el año 2013 de Costa Rica a Israel. Sí. ¿Ya? Entonces, los fiscales se dan cuenta porque el movimiento bancario determina que él había trasladado 6 millones. Entonces, supuestamente ese dinero era de Toledo. Según la Fiscalía y según el propio Maiman, esa plata era de Toledo. Sin embargo, este señor se lleva la plata y cuando le preguntan por el dinero, dice, yo lo he gastado. Y ahí firman un acuerdo y le dicen, usted devuelva en cómodas cuotas cada 6 meses en 7 años y medio. Y no 6 millones, sino 5.250.000, porque Maiman les dijo que 750.000 había gastado en bancos. Entonces, esos son los acuerdos que tiene la Fiscalía. Nos presenta un testigo que le han pagado 15 millones que le dejan de cobrar y le dan facilidades para que devuelva un dinero. Entonces, ¿quién tiene el dinero? Lo que usted está diciendo es que, uno, Alejandro Toledo se va a declarar inocente de todos los cargos y que no se va a convertir en un colaborador ni va a contar nada. El presidente Toledo no se va a acoger a ningún proceso de colaboración. Él niega... Él niega haber recibido coima. Él niega haber negociado, él niega haber estado interesado a través de Maiman o que lo haya autorizado. Él niega que haya conocido de los acuerdos de Maiman con Barata. Y él niega haber recibido el dinero de los brasileños. Pero por Dios santo, doctor Su, ¿cómo iba a inventar Barata? El señor Castillo, el dueño de ICSA, ha contado de que en el avión era, pues no, un avión parrandero para celebrar, que se hablaban solos. Y sobre el testimonio o la declaración del señor Castillo, yo no voy a hacer ningún comentario porque me toca interrogarlo el día viernes. Ya, pero ¿no? Se da cuenta, ¿no? No, que ese es el avión donde aparentemente pues, sí, se resolvía todo. Es una versión que ya se ha venido dando a través de otros colaboradores. Ok, ahora, Alejandro Toledo no va a cantar nada porque por supuesto que aquí hay gente que dice que ha corrido demasiado dinero, demasiadas historias, demasiados involucrados y que el único que sabe desatar los nudos es Alejandro Toledo. Por ejemplo, la compra y venta de América Televisión. Uno. Por ejemplo, ¿qué hizo Proinversión en su momento con la Interoceánica? Que el único que realmente lo sabe todo muy bien es Alejandro Toledo. ¿Qué va a contar el presidente? Proinversión es un organismo creado para privatizar. ¿Ya? No es un organismo público que ejecuta dinero por la administración directa o que hace una licitación con dinero del Estado. Es para privatizar. No solamente carreteras, todas las empresas públicas se privatizaron como parte de un modelo económico que empieza con Fujimori y continúa hasta la fecha. Sí, pero en el caso de la Interoceánica, Proinversión trabajó, pero Dios mío, paso de polka. Durante el gobierno del presidente Toledo se culminó la privatización del aeropuerto Jorge Chávez. Sí. Se licitaron 14 carreteras. Sí. No todas se pudieron adjudicar, otras se adjudicaron en el gobierno de García. Lo que pasa es que se está mirando este proyecto Interoceánica Sur por las denuncias, pero resulta que los procedimientos han sido similares, milagros. O sea, siempre el mismo comité de Proinversión encargado de las licitaciones. Siempre con la misma rapidez. Siempre con la misma rapidez, siempre el consejo directivo. Siempre otro ministro firmando en lugar, Pepiscano firmó Sota Nadal. Ya, se han dado 9 exoneraciones del SNIP durante el gobierno de Toledo. 9 exoneraciones del SNIP para diferentes proyectos. O sea, para usted el cielo está parejo, no ha habido coima en Interoceánica, según Toledo. No, el presidente no ha recibido sobornos, no conoce sobornos. Si ha habido pagos,
ahí están los pagos. Ya, pero ¿cómo? O sea, solo en breve, porque quiero un ping-pong muy chiquito, me gana el tiempo y quiero entrevistar también al fiscal Chávez Cotrina, pero ¿por qué Barata habría dicho que le pagó Coima Toledo a través de otros? O sea, ¿por qué inventaría eso Barata, doctor Su? Mira, hay que tener en cuenta algo. Cuando Barata declara en el año 2016 contra Toledo, en Brasil habían declarado los empresarios brasileños, incluyendo Odebrecht, contra Lula. Sí. Y en base a 2 testimonios habían condenado a Lula. Sí. ¿Ya? Esa experiencia la tenían ellos para negociar. Si ellos hubiesen declarado que le pagaron a Maiman porque pensaban que Maiman era representante, pero que no tuvieron contacto con Toledo, los fiscales no hubieran aceptado ninguna colaboración. O sea, ¿usted cree que los fiscales solo estaban pidiendo la cabeza de los grandes? Pero por supuesto. De Toledo, de Ollanta, de García, pero no Keiko. olvidemos que Pablo Sánchez se reúne con el Procurador General de Brasil. Ajá. El 5 de enero del año 2017 y firman un acuerdo de colaboración con Odebrecht. Y firman un acuerdo de colaboración con Odebrecht cuando el Código Procesal Penal peruano no permitía, no autorizaba que las personas jurídicas puedan firmar acuerdos de colaboración. Y como no tenían salida, luego el Congreso modifica la ley, modifica el Código Procesal Penal en marzo del año 2018 y todas las bancadas que tenían líderes comprometidos con Odebrecht votan a favor de una reforma que permite a Odebrecht acogerse al beneficio de colaborador eficaz. Es verdad. Entonces, acá, y te pido atención a algo, te doy un dato, Milagros. El 1 de diciembre del año 2016 se hace público el acuerdo de colaboración que firma Odebrecht con los fiscales de Brasil. Sí. ¿Y qué pactan ahí? Pactan, primero, que les dejen seguir trabajando. Segundo, que les dejen seguir compitiendo. Y tercero, que les ayuden a abrir mercados para llegar a acuerdos de colaboración con otros países de América Latina. Entonces, el Procurador General de Brasil se pone a llamar a todos los fiscales de diferentes países para hacer acuerdos y les dicen las bondades de pactar con Odebrecht para que te entregue presidentes y tú puedas recuperar dinero. Lo que ellos querían es que sus empresas sigan operando en América Latina, es lo que siempre han querido, para que les puedan pagar la reparación civil, los 2.000 millones. ¿Por qué Toledo quiere tanto saber y quiere que se abra el acuerdo? Que se conozca el acuerdo. Porque nosotros creemos que ese acuerdo es lesivo a los intereses nacionales. Yo también lo creo. ¿Y Toledo también está convencido de eso? Estamos convencidos que es lesivo a los intereses nacionales. Muy bien. Lo otro, bueno, en eso estoy de acuerdo con Alejandro Toledo. Ojalá y algún día sepamos toda la verdad. ¿Alejandro Toledo está con cáncer? Mira, él fue operado de cáncer. Debieron hacerle una... ¿Cáncer a dónde? A la próstata. Debieron hacerle unas pruebas al llegar al Perú. Lo recomendaron los médicos legistas que lo atienden. ¿Le hicieron las pruebas? No le han hecho. No le han hecho. Ah, muy mal hecho. Ya, Alejandro ha llegado con una comorbilidad grave, ¿no? Tiene hipertensión, tiene un problema de úlceras y gastritis, tiene las piernas hinchadas, tiene temblores en el rostro, tiene sangrado. ¿Sangrado? Sí, tiene sangrado. ¿Por qué no le hacen las pruebas, doctor? Durante los 5 meses que está en el penal, lo han llevado 4 veces a salud para hacerle diferentes controles, ¿ya? No un examen integral. Y hace 30 días han ido 2 médicos legistas que con ese cuadro le dicen que está bien. Pero qué coincidencia, esos 2 médicos que han ido a verlo al presidente Toledo son los 2 mismos médicos que lo vieron a Fujimori en el año 2009. ¿Qué cosa? Y esos 2 médicos lo vieron al señor Fujimori, que tenía 70 años, tenía el mismo cuadro clínico, la misma comorbilidad, y dijeron que estaba muy mal, que tenía que descansar, que tenía que hacer 90 minutos de sesión, los pies en alto, bajo de sal, etc. Toledo tiene 8 años más y dicen, todo está muy bien. O sea, son doctores fujimoristas. No, no digo eso, sino coincidencia que... Que para uno digan que se está muriendo y para el otro digan que está muy vivo. Los mismos médicos, a una persona el doctor, el presidente de Limpia ha dicho que Toledo está muy bien, ¿no? Que está casi sagrado. Bueno, sí, el presidente Limpia es abogado y es especialista en temas de terrorismo. ¿Elian Carr va a venir al Perú? Sí, Elian Carr está... ¿Va a venir al Perú? Elian Carr, estamos a la espera que la Corte Suprema resuelva un recurso de nulidad respecto a un pedido de cesación de prisión preventiva porque Elian Carr quiere venir al Perú, quiere enfrentar su juicio en libertad y quiere asistir a su marido. Y quiere defender a... Quiere asistir a su marido. ¿Cuánto va a durar ese procedimiento que usted está marcando? En la Suprema. La Suprema toma sus tiempos, puede ser 2 meses. Los 3. No, ya tiene 2 meses, puede ser 2 meses más. Ok, entonces Elian Carr sí regresa, va a responder ante la justicia y va a defender a Alejandro. Sí. Ok, bueno. ¿Qué le ha dicho Alejandro Toledo de toda esta situación? Es mi última pregunta. Mira, ¿qué piensa Alejandro Toledo? ¿Qué le dice cada vez que lo ve? Él está preocupado, aparte de su salud, ¿no? Está muy preocupado por su salud.
Él está muy preocupado por el proceso. Él está preocupado por la publicidad del proceso. Él me dice, Roberto, ¿por qué no vienen las cámaras? ¿Por qué no se filma? ¿Por qué no se hace público? ¿Por qué el mundo no sabe? Si me van a juzgar y me van a condenar, que me condenen públicamente, ¿no? Entonces, ¿te preocupa el oscurantismo? Pero por supuesto, por supuesto. A mí también me preocupa. Y le dijo a la... Sí, ¿por qué? Porque con Fujimori todo era abierto, Claro. con Ollanta también. ¿Por qué con Toledo no? Eso es lo que a nosotros nos preocupa y a él de sobremanera. Ha corrido mucho dinero en esta historia, ¿no? La historia recién se empieza a escribir. Pero ha corrido Milagros. mucha plata, ¿no? Sí. Mucho miedo, ¿no? Ha corrido muchísimo dinero y el tiempo va a demostrar quién tiene la razón. Nosotros estamos tranquilos, Bueno. Milagros. El presidente está tranquilo. Sabemos que él tiene una condena social 6 años. Sí, obvio. O sea, para todos los ciudadanos, Toledo es culpable. Sí. Y sabemos que enfrentamos, pero aún así queremos que la prensa esté presente. No, obvio, tenemos que estar. Yo también estoy de acuerdo con ese pedido y ojalá se logre. Bueno, doctor, su bienvenido siempre a este programa. Gracias, De Milagros. verdad. Y le agradezco mucho su tolerancia democrática, porque pensemos lo que pensemos de Alejandro Toledo, que fue presidente, el doctor Su es un caballero y siempre responde a los periodistas. Muchas gracias, señor. Vamos a ir a la pausa y voy a regresar con otro funcionario que es muy respetuoso de la prensa. Chávez Cotrina, el fiscal superior y coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad. ¿Qué está pasando en el Ministerio Público? Es verdad que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha comenzado a jalar todas las alfombras de los equipos especializados y a quitarles presupuesto y hacer un reordenamiento que al final va a favorecer a los criminales. El fiscal Chávez Cotrina, después de la pausa. Pero antes, 4 fuentes de proteínas de alta calidad. Hoy los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo precisa y no produce. Hoy tu organismo rinde más y se prepara para el futuro con Calel. Comienza hoy mismo a mejorar tu alimentación y todas tus defensas, porque Calel, por supuesto, es el superalimento que está a tu alcance. Dale Calel a tu vida.